He cuestionado y objetado las entrevistas por el interrogatorio formulado, que es un interrogatorio conducente, un interrogatorio sugestivo cuando es testigo de cargo o de descargo de quien está proponiendo el testigo. Y ojo, no lo hay, que yo sepa, soy el único impertinente que se ha puesto en eso. Pero esto es técnica. Ojo, si yo soy el querellante y la defensa me viene a incorporar 3 entrevistas, y me tiene que dar copia de las entrevistas para yo poder leerla y manifestar si tengo objeción o no tengo objeción, y cuando ya yo las leo, veo que es un testigo de descargo que está aduciendo la defensa, pero el interrogatorio que le está planteando es un interrogatorio subjetivo que vamos a ver ahora, yo la tacho porque condujo al testigo a decir lo que él quería. Es lo mismo que si usted lo hiciera de manera verbal. Entonces, frente a eso, usted puede presentarle un interrogatorio escrito y hacer una entrevista en su despacho, pero no conducir al testigo que usted diga lo que quiere. Hágale preguntas genéricas porque es su testigo para que explique. Ahora, usted tiene a su testigo en el despacho, usted lo puede entrenar, usted puede hacer la pregunta y usted le puede decir al testigo cómo contestar de manera genérica esa pregunta, porque usted lo va a capacitar, pero no me presente una entrevista con un interrogatorio guiado hacia un fin que usted quiere. Yo lo he cuestionado y lo he planchado, como decimos en panameño, lo he vegetado por impertinente el interrogatorio. Y al tal efecto se ha formado la discusión. Lo que sí, conclusión, los abogados tenemos esa facultad de realizar entrevistas en nuestro despacho. Y creo que es la mejor estrategia que usted incorpore a la carpeta de investigación que lleva el despacho fiscal una entrevista, 2 entrevistas o 3 entrevistas, significa que usted tiene una estrategia. ¿Cuál puede ser? La solicitud del cambio de medida cautelar porque su cliente está detenido o su cliente tiene la medida de estar firmando todos los lunes, todas las semanas, lunes y viernes, y eso le está causando un problema en su relación laboral. A ningún empleador le gusta estar dando permisos 2 veces a la semana, que causa perjuicio. Pero entonces usted puede establecer entrevistas, incorporarla en la carpeta con una estrategia orientada a pedir una audiencia de cambio de medida cautelar. Si ese es el propósito, vale. Pero si no tiene usted un propósito, mejor usted haga las entrevistas en su despacho, guárdelas para la audiencia de acusación y usted puede aducirla. Vuelvo y repito, aplique la técnica del interrogatorio para que no se la tache al adversario. Y posiblemente aquí le estoy dando la mejor técnica porque en todas las audiencias hasta aquí, el único que hace cuestionamientos de objeciones a entrevistas presentadas por la contraparte he sido yo en el sentido por el interrogatorio indebido al testigo. Rubén, quería... Doctor, sí. Doctor, ¿qué tiempo puede durar la entrevista, tanto la que hace el defensor o el Ministerio Público? ¿Qué tiempo tiene? Y si estamos en la obligación, una vez que yo como defensor, aportar a la carpetilla, a la carpeta que tiene el Ministerio Público, la entrevista que yo he hecho, o como usted acaba de decir, esperar hasta el día de la audiencia y incorporarla ya. Ok, me parece bien. Mira, no hay un término del interrogatorio en entrevista escrita, porque eso al final nada más tienes que poner el día y la hora. Si tú quieres poner a la hora que terminó la entrevista, tú lo puedes hacer. Y eso, tú puedes poner que te pasaste todo el día en la entrevista y no hay ninguna irregularidad al respecto. Lo que sí, pues es una cuestión formal, siguiendo el mismo modelo del Ministerio Público en relación a que cuándo inicia la entrevista y a qué hora termina. Y si se fijan, en las entrevistas que hace el Ministerio Público son preguntas genéricas. Cuando se trata precisamente siguiendo el mismo modelo técnico
de interrogatorio y contrainterrogatorio, se usa el modelo que vamos a hablar aquí ahora en el aspecto práctico, pero no. Y vuelvo al mismo punto, si tú vas a presentar alguna estrategia en relación en el marco de la investigación penal complementaria, tú presentas tu entrevista al Ministerio Público. Allí hay varios efectos. Uno, porque tú tienes una estrategia de pedir alguna audiencia relacionada con esas pruebas que tú estás incorporando. Y la otra es que tienes que saber que si tú presentas esas entrevistas que el despacho fiscal no las tiene y tú le estás informando que hay un testigo al respecto y que tú le hiciste una entrevista y tú le incorporas, tú tienes que esperar la reacción del Ministerio Público de que te le pida una entrevista a ese testigo para corroborar información o para obtener información. Y eso no lo vas a poder negar porque es un derecho, entonces tú mismo lo aduciste. Así que es un arma de doble filo si tú le estás pidiendo al Ministerio Público que te haga entrevistas y porque no las quieres hacer tú o porque... Y en otros casos es estratégico decirle al mismo despacho fiscal que llame a una entrevista a fulano de tal porque es una información general que compete a todos. Sí, esa puede ser también otra estrategia. Las pruebas que hay en algún lugar de instituciones públicas, sí, es preferible solicitarle al despacho fiscal que las pida de oficio. Porque del contrario, nosotros como abogados particulares pedimos un escrito de prueba, se nos demoran en entregarla, a veces se vence el término del derecho de petición y tienes que irte al habeas data para poder obtenerla, mientras que si la pide el despacho fiscal, la ley le favorece en cuanto a la petición. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar en este aspecto, pero todo eso es cuestión de técnica, estrategia, dependiendo de lo que tú quieras hacer con la entrevista o con la petición de prueba que tú le estás pidiendo. Lo que sí les quiero informar, hay igualdad de partes y el defensor puede armar su propia carpeta para los efectos de la audiencia de acusación y aducir su prueba. No tiene que estarle pidiendo al despacho fiscal cada prueba que quiera practicar y que la quiera incorporar a la carpeta. No necesariamente tiene que funcionar de esa manera, salvo aquellas pruebas de carácter público que evidentemente el Ministerio Público tiene acceso a todas ellas. Bien. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? El licenciado Carriazo. Buenas tardes, profesor, colega. Buenas tardes, Carriazo. Adelante. Cuéntame. Profesor, una consulta. Si se pone una denuncia, una empresa jurídica, por medio de jefe de seguridad presenta una denuncia sobre un posible robo de combustible a una de las mulas que pertenecen a la empresa, las pruebas que ellos presentan en un informe de auditoría basado en unos GPS y en una auditoría de kilómetros contra litros. Se presenta la denuncia, no se presentan más a ver el expediente, la fiscal hace la audiencia de imputación, imputa a los choferes por el tema de abuso de confianza, hurto con abuso de confianza, el 2.3 y 2.14 en el tema de brindar servicio. Yo estuve viendo ese caso hace 10 días, le digo, y la misma fiscal ahora que tiene el expediente, porque pasó a otra fiscal, ya se está venciendo el término ahora el 13 de marzo, no entiende ni el informe de auditoría presentado por la empresa jurídica, ya que no se han presentado ni a la audiencia de imputación y no han ido a ver más el expediente. Y es lo único que ellos aportaron en el tema ese del posible hurto de combustible. Ella no entiende nada, ella no entiende qué significan los kilómetros, nada. Se han tratado de comunicar con la empresa, nada. Con esas supuestas pruebas que ella tiene en la mano, ¿podría seguir ella avanzando a un tema de fase intermedia y a una posible audiencia final? Carrizo, no sé qué contestarte al respecto porque me estás hablando de un expediente en trámite, yo no lo he visto. No te podría dar una respuesta definitiva. Lo que sí que si tú eres una de las partes a la que le afecta, hay normas como el 296, que creo que es el 296 que establece la petición de archivo del expediente, de la carpeta o cualquier otra afectación de derechos fundamentales, etcétera. Hay reglas para eso, pero no sé, la verdad es que imagínate, si la fiscal no está entendiendo
tú me estás haciendo comentarios, yo menos lo voy a entender. No, sí, es que ella, el informe de auditoría, como ella agarra la carpeta ahora al final, se la pasaron a ella y la denuncia, los denunciantes no han ido más, o sea, no ha ido más nadie, pues yo nada más como que ni se lo dejo ahí, ellos han continuado y no han presentado como a explicarle, bueno, esto es por esto, por esto, por esto, que ella ni entiende esa parte de lo que le han entregado en su mano, pues. Bueno, fíjate si está dentro del marco del 114 y ahí mismo tienes una solución. Si es un 114. delito, si es un delito de eso, entonces el Ministerio Público no puede continuar si no continúa y puede solicitar archivo. Pero la verdad es que no me atrevo a darte una respuesta. Okay. Porque es un expediente en trámite. Imagínate si la fiscal no lo entiende. Pero puede ser que esté en el marco del 114. Revísate y ahí te da una respuesta. Profesor, una pregunta, doctor. Sí, ¿quién me habla? Góndola, Higinio. Hola, Góndola, Higinio. Adelante, Colón, cuéntame. Doctor, en la entrevista que yo tuve en mi oficina, ¿tengo que aplicarle el 385 o puedo dejarlo sin el 385? Góndola, te entiendo entrecortado, el problema de la línea. Repítemelo. Ok, en la entrevista que yo tuve en mi oficina, ¿es necesario que le aplique el 385 al testigo, al entrevistado? No es necesario. Es entrevista, no es necesario. Sí, por lo menos la fiscalía le pone presente el 385. Y si sí, no entiendo. Recuerda que la fiscalía es autoridad y por lo tanto tiene que hacer constar toda la información. E incluso tú puedes citarlo sin ningún problema. No hay, porque es una entrevista, no es un testimonio. Y hago la aclaración. Y cuando la persona va a declarar en la audiencia de juicio, le van a leer y a decir sus derechos, pero porque va a declarar como testigo. Y allí si falsea la verdad, puede ser entonces procesado en los términos de la norma penal. Pero en entrevista puede cambiar, ¿qué te digo? Aún cuando tú le cites el artículo y cítaselo, yo se lo cito, pero no tiene un efecto legal porque no es un testimonio dictado ante autoridad. Yo en particular no soy ninguna autoridad. El fiscal no tiene en estos momentos, conforme al Código de Procedimiento, la potestad de hacer testimonio, sino de hacer entrevista. Significa que esa entrevista, el mismo fiscal, igual que el particular, tiene que ir a la audiencia de acusación, aducir esa entrevista para llamar al testigo a la audiencia de juicio que declare como testigo bajo la gravedad del juramento. No sé si explico el formato. Y es aquí donde los abogados se me pierden en el camino pensando, es que yo no estoy capacitado para recibir testimonio. Por amor a Dios, distingamos lo que es entrevista de un testimonio. Y dice la norma que el testimonio, la prueba, se lleva ante el juicio oral. En la fase de investigación preliminar, imputación, fase de investigación penal complementaria, se construye la prueba mediante testimonio, se incorpora la prueba documental, pero no se consagra. Hasta allí, le decía en la primera clase, allí la forma técnica y correcta de hablar no es de testigo, es elemento material de prueba, evidencia física, dato de prueba. Ese es el concepto que se utiliza, porque el despacho fiscal no tiene la capacidad competencial de crear testimonio, sino de hacer entrevista para aducir el testigo en la audiencia de acusación y evacuarla en la audiencia de juicio. Igual condición para el particular. Imagínate que el Ministerio Público le fija el artículo y le da toda esa formalidad con la que yo estoy de acuerdo, porque yo hago la misma formalidad en mis entrevistas. Yo tomé el modelo del Ministerio Público y lo adapto a mi oficina particular. Entonces, el Ministerio Público le hace la entrevista al particular y el particular va a la audiencia de juicio y cambia su versión. No hay ningún delito. El particular allí no ha cometido ningún delito. Fue una entrevista. Sí, bajo la gravedad y se le leyó. Sí, pero que dice la norma
que el testimonio se consagra ante el tribunal de juicio, no ante el despacho fiscal. El despacho fiscal le toma la entrevista, pero usted dele la formalidad de que establezca y para que el testigo te... Eso se hace más bien como un elemento, desde mi punto de vista, coaccionante, decirle al testigo, no me mientas. No me mientas porque incurres, puedes incurrir. Ahora, si ese documento se utiliza para causar perjuicios a otros, estamos hablando distinto. Pero en el marco del proceso de investigación está construyéndose la prueba para ser evacuada en la audiencia de juicio. Dime. Doctor, en esa entrevista se le toma juramento a la persona que estamos entrevistando. Es de lo que estamos hablando. No se le toma juramento, se le informa del contenido del artículo, pero no se le toma un juramento formal, porque ese juramento es el competente para hacerlo, es el presidente del tribunal de juicio, donde sí, el testigo, ya ahí es testigo en el momento en que se sienta y toma juramento. A partir de ahí está rindiendo testimonio con anterioridad ante el Ministerio Público o ante el despacho del abogado, está rindiendo una entrevista. Que se le dé, lo que hace generalmente en la fiscalía es que le da lectura a la norma y le informa al ciudadano que está rindiendo una entrevista bajo la gravedad del juramento. Pero vuelvo y repito, no hay un efecto legal de falso testimonio porque no es un testimonio, es una entrevista. Profesor. Adelante, Higinio. Okay, profesor. Te escucho. Ok, profesor. Pero fíjese, sin embargo, esa entrevista que no tiene efecto jurídico sirve para evidenciar contradicciones y demás. Es como con contradictorio eso, ¿no? No te estoy oyendo bien, Higinio. Hay problema con el sonido. Ok, ¿qué ocurre? Sin embargo, esa entrevista sirve para evidenciar contradicciones. Es como si fuese algo contradictorio ahí. Sí, es correcto. Es correcto. Y asimismo, en la misma audiencia de juicio, el testigo puede establecer y aclarar la contradicción de que se le pueda advertir y explicar el por qué en un momento determinado pudo haber cambiado. Y en el caso mío, con frecuencia ha sucedido. Me han cambiado la versión de la entrevista en el testimonio y yo me he alegrado porque digo, lo tengo. Pero cuando voy al contrainterrogatorio, resulta que el testigo después, porque eso es algo que el testigo puede hacer, después del contrainterrogatorio, si yo le pregunto un interrogatorio subjetivo para sí y no me puede explicar, después el que aduce al testigo, la contraparte, tiene el derecho al saneamiento para los efectos entonces que el testigo aclare la contradicción que yo planteé en mi contrainterrogatorio. Y no hay falso testimonio. No sé si me logro explicar. Vuelvo y repito, colega, esto es técnico. Y estas son las cosas que tenemos que aprender. Yo cuando iniciaba y lograba y me daba cuenta que el testigo había dicho una cosa en la entrevista y me había cambiado, me había aumentado en su declaración ante el tribunal de juicio, digo, lo tengo. Y me iba al interrogatorio y después entonces viene el despacho fiscal, el querellante o la defensa, dependiendo de la posición que yo tenga, y entonces para sanear a su testigo le hace el redirecto para que explique entonces la contradicción y el testigo va a explicar por qué cambió o por qué aumentó, por qué mejoró la información, etcétera, etcétera. Y no hay falso testimonio, no hay causa penal contra el testigo, no mintió, etcétera, etcétera. Es una entrevista, pero sí hay elementos para establecer contradicciones. Claro que sí, para aclararle al tribunal por qué en la entrevista dijo una cosa y en su testimonio dice otra. Si no lo logra aclarar, entonces sí, te salvaste y tienes un elemento y un punto en tu contra. Tan simple como es. Profesor. ¿Logro explicar? ¿Estamos bien, Higinio? ¿Me escuchaste bien? Claro, doctor, muy claro, excelente. Gracias. Porque hay un problemita ahí con el sonido. Y gracias por la compañía, Higinio. Sé que estás desde... Dígame usted. Sí, Andrés Solís, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Ese testimonio... Entrevista. Sí, una entrevista
como un anticipo jurisdiccional de aseguramiento de pruebas, en un juicio ya sería un testimonio, ¿cierto? No, Si la persona muere. no, te explico. Dame un momentito, que voy a cerrar la puerta aquí en el despacho.